Protagonizaron exitosos dramas y parecían tener un futuro brillante, pero de pronto desaparecieron de la pantalla. En esta parte 3 acompáñanos a viajar en el tiempo para recordar a 9 actores coreanos que marcaron una época en el K-drama. ¿Qué pasó realmente con ellos? ¿Cómo cambiaron sus vidas y qué están haciendo actualmente? Quédate hasta el final, porque el último actor es uno de los casos más misteriosos. Desapareció de las redes sociales y actualmente nadie conoce su paradero. 1. Park Cherin. Si viste dramas clásicos, seguramente recuerdas su rostro dulce. Park Cherin fue una de las reinas indiscutibles de los K-dramas, gracias a éxitos como Todo sobre Eva y Dalya Spring. A diferencia de otros actores, su desaparición no estuvo marcada por un escándalo, sino por una decisión guiada por el amor. Cherin decidió conquistar China, donde no solo participó en varias producciones, sino que también encontró el amor, junto a su coprotagonista del C-drama La familia Lee, el actor Gao Siki. Ese proyecto terminaría siendo su último trabajo como actriz. La pareja se casó en 2014, y todo parecía un verdadero cuento de hadas, especialmente tras el nacimiento de su hijo en 2017. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. En 2020, la actriz confirmó su divorcio y regresó a Corea junto a su pequeño hijo. Desde entonces ha mantenido un perfil mucho más discreto dentro de la industria, apareciendo solo de forma ocasional en televisión. Hoy, a sus 46 años, ha dejado los grandes reflectores para enfocarse en su vida personal, es una madre soltera dedicada, y también una empresaria que gestiona su propio negocio de productos de belleza y artículos para bebés. ¿Crees que Park Cherin debería regresar a los K-dramas, o prefieres recordarla en sus dramas clásicos? Te leo en los comentarios. Cherin eligió su paz familiar, pero el siguiente actor de nuestra lista no tuvo esa opción. Su carrera se detuvo por un error que los coreanos no perdonan. 2. Han Ye-seok. Y hablando de Todo sobre Eva, no podemos olvidar a uno de sus galanes, el actor Han Ye-seok. En los 2000, protagonizó éxitos como Zapatillas de Cristal y Cuatro Hermanas, pero su carrera sufrió un grave golpe, del que nunca se recuperó del todo. En 2004, el actor quedó envuelto en un escándalo relacionado con la evasión del servicio militar. Se descubrió que Ye-seok junto a los actores Son Sung-joon y Jang Hyuk manipularon sus pruebas médicas para evitar el servicio militar obligatorio. El público no tuvo piedad, su exoneración fue revocada y tuvo que enlistarse bajo una lluvia de críticas, que marcaron un antes y un después en su imagen. Aunque intentó regresar con dramas como Hola la Capol y Oh Which is Love, el brillo de protagonista se había apagado. Pasó de encabezar carteles a tener papeles secundarios en series como Josie and Survival, Chuck and Hanjang y Héroes de Alado. Hoy a sus 52 años, vive una vida mucho más tranquila junto a su esposa, la actriz Park Sol-mi, y sus 2 hijas, enfocado en su familia y lejos de los días de gloria que alguna vez tuvo. Como saben, en Corea el servicio militar es sagrado, y engañar al sistema es para muchos fans una traición imperdonable. Si la caída de Han Ye-seok fue estrepitosa y marcada por la controversia, nuestra siguiente actriz vivió una desaparición muy distinta. Ella fue parte del fenómeno más grande de la historia de los K-dramas, la chica que todos queríamos ver junto a un F4, pero mientras sus compañeros se convertían en leyendas globales, ella parecía desvanecerse de los papeles protagónicos. Que fue de la dulce Gaul de Boys Over Flowers, acompáñanos a descubrirlo. 3. Kim So-eun. Si hablamos de rostros inolvidables, teníamos que mencionar a Kim So-eun. Para muchos de nosotros, ella siempre será la dulce Gaul de Boys Over Flowers, la chica que nos hizo creer en el amor junto al F4 Kim Boom. Aunque muchos creen que desapareció, en realidad nunca dejó la industria del K-drama. Lo que pasó fue que de protagonizar dramas juveniles masivos, pasó a producciones más maduras y largas, como el drama Nuestra Gapseon. Aquí, su química con el querido y recordado Son Ye-rim fue tan real que muchos fans aún guardan esos momentos en el corazón. Hoy, Kim So-eun ha reducido su ritmo de trabajo y elige sus proyectos con más calma. Sus últimos protagónicos fueron En lo suficientemente solo para amar en 2020 y Tres hermanos audaces en 2022. A sus 36 años, se mantiene activa en televisión y redes sociales, demostrando que se puede ser una estrella sin estar bajo los focos de las grandes tendencias. Al igual que Kim So-eun, el siguiente actor en nuestra lista fue uno de esos rostros que definieron la época dorada de los dramas románticos. Sin embargo, su historia tiene un giro que nadie vio venir. Pasó de ser el galán en las producciones coreanas a desaparecer para vivir una vida familiar tranquila, solo para regresar a la pantalla con un personaje que te dejará sin palabras por su transformación física. 4. So Do-young. Muchos lo recordarán por su papel de pianista, un hombre frío y de pocas palabras en Vals de Primavera, esa joya que cerró la tetralogía de los dramas de estaciones,
dirigidos por Yoon Suk-ho. Este proyecto lo dio a conocer entre los seguidores de los melodramas coreanos. Pero tras protagonizar producciones largas como Backflow, Gangnam Scandal y el drama Wanna Taste, su último proyecto en 2020, decidió alejarse por completo de la actuación para enfocarse en su familia. So Do-young se casó con una mujer ajena al mundo del espectáculo y tiene 2 hijos. Después de 5 años alejado de la televisión, el actor de 44 años regresó en 2025 con un papel realmente inesperado. En el drama histórico de fantasía El Palacio Embrujado, sorprendió al público al interpretar a un imponente fantasma de más de 2,5 metros de altura. Cuéntame en los comentarios si recordabas a este actor y si te imaginabas verlo en un papel tan distinto a los inicios de su carrera. Pero si hablamos de regresos que nos dejan con el corazón en la mano, no podemos dejar fuera a quien es considerada la verdadera reina del melodrama. Mientras que So Do-young sorprendió con un cambio de género total hacia la fantasía, nuestra siguiente protagonista ha sabido equilibrar su estatus de leyenda con una vida personal privada, demostrando que aunque las cámaras se apaguen por un tiempo, el talento icónico nunca se olvida. 5. Choi Ji-woo. No es solo una actriz, es una figura fundamental en la historia del K-drama. Con clásicos como Escalera al Cielo y Sonata de Invierno, ella llevó nuestras series favoritas a cada rincón del mundo. Sin embargo, tras casarse en 2018 y convertirse en madre en 2020, decidió que su prioridad era su familia, reduciendo sus apariciones a cameos inolvidables, como el que vimos en Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón y en Shooting Stars. Pero prepárense, porque a sus 50 años ha regresado con una fuerza increíble en la película Azúcar, estrenada en enero de 2026. Una historia desgarradora, basada en hechos reales, donde interpreta a una madre que lucha incansablemente por la salud de su hijo. Aunque hoy aparece con menos frecuencia en pantalla, ella siempre tendrá un lugar en nuestro corazón. El siguiente nombre en nuestra lista pasó de ser uno de los guerreros más guapos de un drama histórico a demostrar su fuerza en un escenario mucho más físico y rudo. 6. Do Ji-an. Seguramente lo recuerdas perfectamente, por su papel como el chico frío pero encantador Ban Ryu en Hwarang. Tras participar en éxitos como Mi Príncipe por 100 días y la película La Torre, junto a Son Ye-jin, muchos esperábamos verlo liderar grandes producciones, pero después de completar su servicio militar obligatorio, su presencia en los K-dramas disminuyó notablemente, tomando su carrera un rumbo distinto. En los últimos años, Do Ji-an ha estado muy activo en el teatro, donde ha mostrado otra faceta de su talento sobre el escenario en vivo. Además, en marzo de 2024 dejó a todos con la boca abierta al debutar como boxeador profesional. A sus 34 años, ha demostrado que no teme dejar los guiones de lado para ponerse los guantes. ¿Sabías que este guerrero de la vida real estaba explorando una faceta tan extrema como el boxeo? ¿Te gustaría verlo de regreso en la pantalla? Déjame saber tu opinión. Pero mientras algunos actores eligen nuevos desafíos físicos por pasión, otros se ven obligados a alejarse de los focos para enfrentar las batallas más difíciles de sus vidas. El siguiente actor de nuestra lista, que comenzó como doble de acción, vio cómo su mundo se detenía de golpe tras un error que casi le cuesta su carrera y su reputación. 7. Chon Sok-won. Es recordado por su papel secundario en El Príncipe de la Azotea, emitido en 2012. Antes de dedicarse a la actuación, tuvo un inicio poco común. Primero trabajó como doble de acción, y más tarde dio el salto al modelaje y la actuación. Tras ganar popularidad en El Príncipe de la Azotea, el actor llegó a protagonizar las producciones Handy Lovers, Iris 2 y Mr. Back. Parecía tenerlo todo, incluyendo un matrimonio sólido con la reina de los OST, Baek Ji-young. Sin embargo, en 2018, su carrera sufrió un golpe devastador tras un arresto por consumo de sustancias, un tema sumamente tabú en Corea. Tras admitir su error y cumplir su sentencia, Chon Sok-won optó por el camino del perfil bajo. Aunque estuvo años en la sombra, recientemente hemos empezado a verlo recuperar terreno con papeles discretos en series como Kenak y la segunda temporada de Dulce Hogar. Es el ejemplo vivo de lo difícil que es reconstruir una carrera tras tocar fondo. Mientras que algunos actores deben luchar por reconstruir su imagen tras un error, otros tienen que enfrentarse a un desafío diferente, el de dejar de ser vistos como niños actores. Nuestro siguiente protagonista entró en nuestros corazones como el pequeño y travieso hermano de una de las protagonistas más famosas del K-drama, pero tras años de silencio y duros momentos personales, ha regresado para demostrar que ese niño quedó atrás. 8. Park Ji-bin. Si eres fan de los dramas clásicos, seguro lo recuerdas como el tierno hermano de Yandy en Boys Over Flowers, cuando apenas tenía 14 años. Tras ese papel apareció en varias producciones destacadas como La Reina Sondok, La Emperatriz de Hierro y Encarnación del Dinero. Sin embargo, su camino no fue fácil. En 2014, tras la dolorosa pérdida de su padre,
Su carrera entró en una pausa necesaria para sanar y cumplir con su deber militar. Muchos pensaron que se había retirado, pero tras 5 años fuera de los focos, Park Ji-bin regresó decidido a borrar su imagen infantil. A sus 30 años, nos ha dejado boquiabiertos con interpretaciones magistrales y arriesgadas, como su personaje transgénero en The Killer's Shopping List. Ha pasado de ser el niño de los dramas a convertirse en un actor de carácter en series como Blind y Un negocio letal. Un regreso que demuestra cuánto ha crecido y lo talentoso que se ha vuelto desde su debut como actor infantil. Pero mientras Park Ji-bin nos demostró que se puede pausar una carrera para volver con más fuerza y madurez, el último actor nos deja con un sabor agridulce. Tras brillar en la música y los K-dramas, simplemente decidió apagar todas sus luces y desaparecer del mapa digital, dejando a miles de fans buscando respuestas que aún no llegan. 9. Chon Ye-won, un artista que pasó del K-pop a los K-dramas, y cuyo silencio sigue generando muchas interrogantes. El rapero y actor Chon Ye-won, conocido artísticamente como One, debutó en la industria musical como parte del dúo de hip-hop One Punch. Muchos lo amamos en la comedia romántica Su vida privada, donde interpretó a un ídolo musical con una naturalidad asombrosa. Tras brillar en Crónicas de Ardal y Una odisea coreana, y fundar su propio sello tras dejar YG Entertainment, One parecía listo para dominar la industria. Sin embargo, tras completar su servicio militar en mayo de 2023, ocurrió algo extraño. Desactivó todas sus redes sociales y desapareció por completo del ojo público. Su silencio absoluto ha alimentado miles de especulaciones. Algún día tendremos noticias de él. ¿Habrá decidido alejarse del entretenimiento para siempre? ¿Qué es lo que realmente pasó con Chon Ye-won? Déjame tu teoría en los comentarios. Estos han sido 9 actores coreanos que desaparecieron de los K-dramas. Cuéntanos en los comentarios qué actor de esta lista extrañas ver en pantalla. No olvides suscribirte a Solo en Dramas para más secretos y curiosidades de tus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo video.